Hola, hola a todos. Es un placer saludarlos nuevamente para otro webinar SILAN, otro viernes con webinar. Hoy tenemos algo especial para los que hacemos terapéuticas. Realmente las malformaciones arteriovenosas siguen siendo eh, un- una vía de aprendizaje continua. Y ahora está bastante en boga el abordaje venoso de la misma. Tenemos la suerte de tener dos neuroradiólogos intervencionistas que la practican y que veremos sus indicaciones, sus complicaciones. Pero en primer término queremos escuchar al profesor Alejandro Bernstein. Alejandro es muy conocido por todos ustedes, pero para mí es un placer presentarlo. Hace muchas décadas que vengo aprendiendo que todos venimos aprendiendo de Alejandro. Él está actualmente como profesor de radiología, neurología y neurocirugía en el Einstein College de Manhattan. Ya me corrieron de ese, Pedrito, ya me corrieron ahí. Bueno, Ya sigue estoy siendo director de Pediatrics en Mount Sinai, ¿no? Estás en Gonzaga. Bueno, hace muchos años que venimos aprendiendo de ti y hoy estoy seguro vamos a seguir aprendiendo. Así que adelante Alejandro, por favor. Muchas gracias, Pedrito. Gracias a todos por atender. El título de lo que estoy presentando es La vía transvenosa es el futuro, ya está aquí. Y daremos crédito a ciertas personas que nos han enseñado. Este es mis disclosures. Pero las malformaciones arteriovenosas creo que hoy en día estamos llegando mucho más cerca a poder de veras curarlas, haciendo el tratamiento endovascular, el tratamiento de elección. El primer ejemplo es cuando se viene por vía arterial. Si tiene una malformación en la cual se puede ver mi flecha, ¿la ven la flecha? Bueno, sí, se ve perfecto. Sí. ok, la malformación es compacta, tiene una vena drenante principal y tiene un principal en la cual nosotros podemos, viendo la vena ahí, podemos utilizar la técnica que René Chapot describe como el pressure cooker, que es la olla express que decía mi mamá. Y la racionalización aquí es tener varios catéteres, tener un catéter en el cual la punta es desprendible, que puede ser un catéter como el Sonic o un catéter como el Apollo. Este es el lugar donde de la punta, y aquí se utiliza otro catéter que vamos a prevenir que haya un reflujo retrogrado muy importante. Obviamente esto también se puede lograr con un septor o un catéter similar. Este es el CAS de la vía arterial, pero penetramos hasta llegar a la vena y hacemos la oclusión de la vena a la parte inmediatamente después del nido de la malformación para poder cerrar y traer el material, que ya sea ónix o algo similar, y traerlo retrogrado a cerrar la malformación y las otras arterias contribuyentes. Y este es un resultado bastante bueno, pero aquí el doctor Moret y Laurent son los que nos enseñaron que si se puede ocluir la vena desde la vía arteriosa y traerlo retrogrado, se pueden cerrar esas malformaciones. Hay varios líquidos embólicos que son importantes. El tissue adhesive, el adhesivo de NBCA, se usa principalmente para cerrar, hacer el pressure cooker. Los siguientes son precipitaciones del DMSO, que todos conocemos, Onyx, en el Squid, que lo hace Valve, y el Field, que lo hace Microvention. Al principio, cuando uno empieza con esta experiencia, hay que ser muy cauteloso y hay que escoger los casos muy bien. Este es una muchachita, tuvo un sangrado intraventricular y tiene... Ahora lo agarré. Hola, Pedrito. Hola, realmente. Entonces, ¿Cómo le va, compañero, hermano? es Perdón. importante escoger bien los primeros casos.
aunque es una técnica muy efectiva, obviamente tiene el riesgo significante de producir una hemorragia. Aquí se ve la vena drenante, que es pequeña, y podemos utilizar el catéter superselectivo, que es mejor que la angiografía global. Aquí tenemos el catéter en la arteria coroidal y vemos la malformación con el nido, vemos el drenaje venoso, y esto nos ayuda para lidiar o para llegar por vía transvenosa. Aquí tenemos por vía yugular un catéter triaxial, en el cual se logra tener suficiente apoyo para poder navegar. En este caso, la vena es muy pequeña, entonces con un catéter simple podemos lograr lo mismo. Tenemos aquí un microcatéter con punta detachable, el Apolo, de 3 centímetros, y tenemos un catéter en el lado arterial. Entonces podemos llegar y lograr cateterizar la vena de tal manera que podemos llegar a donde la vena empieza y empezamos a hacer nuestra inyección. Obviamente el líquido viene aquí hacia la vena, se para un poquito y luego podemos hacer un tapón y entonces podemos seguir la inyección del líquido y se puede llegar y tener muy buen control yendo contra el flujo, porque podemos hacer como dije, cerrar la vena suficiente para que el líquido se vaya más hacia y empezamos a permear el nido de la malformación. Hay que tener en tu mente, tienes que tener dónde son tus límites de la vena, dónde son tus límites de la arteria, como por ejemplo en la parte inferior aquí vemos que estamos empezando a llenar la otra arteria que daba el flujo hacia la malformación, y para el otro lado vemos la vena, se separa, seguimos una siguiente inyección y seguimos penetrando. Eso se aprendió cuando haces Onyx desde el punto de vista arterial, se aprenden estas cosas, pero aquí estamos al revés, contra el flujo, y lo importante es nomás ver que no se vayan a meter el material hacia arterias normales. Seguimos la inyección, vemos la permeación, tenemos en nuestra mente, mira, ahí abajo es exactamente donde yo quiero penetrar, pero ya no quiero penetrar meso. Este es donde estamos. Aunque se ve ya cerrado, se sigue un poco y se ve que hay otras partes de la malformación. Y aquí empezamos a ver la vena principal, perdón. Y aquí es una inyección selectiva de la coroidea que nos enseña que todavía hay un poco de malformación. Seguimos, hacemos un poco de inyección más, porque el Onyx, como no es adhesivo, se pone en varias, digamos, láminas. Entonces se puede seguir todavía inyectando. Otra vez hay que tener el ojo en la vena y en la parte donde no queremos que se vaya más de cierto momento, pero muchas veces podemos llenar más. Y vamos a hacer, entramos ahora ya más hacia la vena. Aquí, entonces esto es ya, nos está diciendo que está más lleno, más lleno y este es lo que se logró. Ahora vamos a hacer el control angiográfico, no hay más malformación, y ahora vamos a sacar el microcatéter, que se hace de una forma muy delicada para no jalar muy fuerte. En este caso, la malformación se pudo cerrar en un tiempo corto, por lo que no hay desprendimiento de la punta, pero se logra una malformación, una cura completa de esta malformación. Es un caso de una malformación pequeña, con una vena simple. Ese es uno de los primeros casos que uno puede hacer. Está cerca de un área muy difícil para operar, un niño chiquito, radiación aquí es posible, pero no ideal. Eso es un buen caso. Un caso un poquito más difícil, donde tenemos una vena principal
que se divide en 3 venas más profundas. Y podemos aquí también usamos la técnica con el doctor Chapot, en el cual tenemos 3 catéteres. Tenemos 2 catéteres en venas contribuyentes de la malformación y tenemos un catéter para hacer el pressure cooker. ¿Cómo se llama? Es cacerola de presión. No sé cómo dicen en español pressure cooker. Cacerola de presión. Ok, entonces ponemos primero unos coils y después se puede poner un poquito de cianoacrilato, de N-butyl cyanoacrylate, y ahora podemos hacer la inyección contra el flujo. Logramos este modelo de plástico y esta es la angiografía de control postoperatoria con la oclusión completa de la malformación. Es un poquito más complicada esta malformación. Ahora, el doctor Chapot me prestó este caso. Es un paciente mío que traté en Nueva York varias veces, pero llegó un momento en que yo creía que ya no podía yo hacer más. El muchacho tenía una vena bastante grande e importante que creció. Le pedí a René que si me podía ayudar. Esta es la vena que es sumamente crecida, entonces algo había que hacer. Nos fuimos a Alemania y con René se trató este paciente, hizo varias embolizaciones transarteriales. Perdón, este es el 3D. Como es una malformación bastante compleja, con esa vena gigante, entonces hicimos varias embolizaciones transarteriales en el cual se cerraron lo más posible de parte arterial, hasta donde se llegó a una disminución de la vena esta gigante, y después de trombosar la vena ese neurisma, quedaban esta malformación y estas venas que pueden ustedes ver. Esta es la carótida contraria. Entonces empezó la parte transvenosa, navegando por esta manera de la vía de yugular. Se hicieron varias attempts. Este es el cuarto embolización, la vía transvenosa secundaria, y se empezó a llenar la malformación. Esta es la tercera vía transvenosa, viniendo por acá y llegando a esta parte. Pueden ustedes ver lo que se logró. Y este es el resultado final con una obliteración de esta malformación, que en mi opinión es imposible de tratar de ninguna otra manera, incluyendo radiación, incluyendo cirugía, incluyendo transarterial. Obviamente, esto no es fácil y no es sin riesgo. Mi opinión aquí es de hacer una cosa así con alguien con experiencia. Nunca tengas pena de pedir ayuda. Pacientes personales, experiencia personal, bebito en el recién nacido, muriéndose de problema cardíaco, tuvo varias embolizaciones en el periodo neonatal, en los primeros 6 días de vida, logramos sacarla a esta niña de la heart failure, del problema cardíaco. A la edad de 8 años tiene este residuo de malformación y no había acceso femoral. Entonces, la pregunta es qué hacer en esta situación. Hay una estenosis en esta área de la parte venosa, pero fuimos con otra vez súper selectivo con el catéter para darnos una idea de la vena y vimos por vía yugular la misma técnica que aprendimos de René, y se logra entrar. No podemos ver la lateral, pero no importa. Y podemos lograr, aquí también metimos varios catéteres. Aquí ven el Apolo de 3 centímetros, habían 2 Apolos de 3 centímetros, un headway para poner los coils y poner el pressure cooker. Aquí se ponen los resortes y luego el acrílico, y empezamos la inyección del otro lado con un catéter de punta desechable. Este es el angiograma o venograma, y esta es la inyección del Onyx 18. Pueden ver las barras, no quiero que se tarden mucho. Se hace control angiográfico, todavía hay un poquito de malformación residual, se pone un poco más de material hasta que logramos una total obliteración. Y lo importante es ver que se ven aquí las arterias que venían de los perforantes, que no van a ningún lado si logramos cerrarlo de vía retrógrada.
otro niño similar y también se pudo venir, fuimos por vía femoral venosa porque era un niño muy chiquito de 2 años y medio, pero logramos cerrar toda la malformación. Entonces vimos por vía transvenosa, pusimos el pressure cooker y logramos cerrar la malformación. Le pedí a René que me diera una idea de sus números en 300 sesiones de 243 pacientes al día de hoy. Ha tenido una hemorragia, es un poquito más de 4.3, porque hay que ver las hemorragias por el número de pacientes, no por el número de procedimientos, porque si yo soy un paciente, me hace 5 veces y me muero en una de ellas, es muerte de 100%. Pero lo increíble es que él hace casos sumamente difíciles con estos resultados. La última cosa quiero enseñarles otra técnica que la doctora Isil Satasi de Ankara está haciendo una malformación con flujo de cerebral anterior, media y posterior. Ven ustedes aquí tienen 2 catéteres con baloncito, septors, y tienen una ligadura de la coroidea posterior. Y entonces con los catéteres en la cerebral media y anterior, inyectando simultáneamente, logran este CAS de material embólico, pero también llenan la vena desde vía arterial, y esa es una cura de una enfermedad que otra vez muy difícil de tratar de otras maneras. En resumen, la vía venosa está aquí, tenemos que aprender, hay que tener mucha selectividad y ya discutiremos al final del webinar las indicaciones. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Vamos a escuchar ahora al profesor Nabil Aboud, el coordinador del Hospital del Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, de la Universidad de San Pablo. Gracias por estar con nosotros, Daniel, y te escuchamos. Boa tarde a todos. Agradeço muito pelo convite. Eu gostaria de pedir desculpa que eu vou apresentar a aula em português, vou tentar falar devagar, mas eu prometo que nas próximas, em outras oportunidades, estou trabalhando para poder apresentar em espanhol. Então eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o tratamento das MAVs cerebrais por via venosa. Antes de entrar na via venosa, eu gostaria de relembrar que nós passamos por alguns períodos específicos no tratamento das MAVs cerebrais. Então, no início, algumas décadas atrás, nós tínhamos disponíveis apenas agentes líquidos adesivos, representados pela cola acrílica, em que existiam várias limitações de tempo e de cura das malformações. Já no final do século passado, no começo dos anos 2000, foi introduzido um agente líquido não adesivo. Hoje em dia ele representa uma classe de agentes, né, mas o primeiro deles foi o Onyx, e esses agentes permitiram um preenchimento mais prolongado e mais eficaz do nidus malformativo, e começaram a aparecer algumas séries na literatura com taxas de cura maiores em relação ao cianoacrilato, né, mas às custas de alguns problemas e algumas complicações que apareceram com essa nova técnica. Então, a última década nós passamos tentando desenvolver técnicas para controlar esses problemas, para controlar o refluxo do material embólico, para controlar o preenchimento do nidus de maneira mais homogênea e para destacar o catéter com mais, para tirar o catéter com mais segurança. Só para lembrar rapidamente, essas técnicas todas, elas inclusive vão fazer parte do arsenal junto com a via venosa depois. Então, o duplo cateterismo, que foi descrito em 2009, né, o pessoal da Turquia resgatou esse duplo cateterismo recentemente, mas nós descrevemos junto com a equipe, com o professor Munaê, há cerca de 11 anos atrás, essa técnica, para controlar o preenchimento do nidus, né? O destacamento do catéter que poderia causar hemorragia, antes nós não tínhamos catéteres destacáveis, então foi descrita o catéter de segurança, que a gente usa isso na via venosa também. Com a introdução dos catéteres destacáveis, esse problema ele ficou minimizado,
parou de acontecer as rupturas na retirada do catéter, e as técnicas de controle de refluxo, né, que todos conhecem a técnica da panela de pressão descrita pelo René Chapot, em que se associa molas e cianoacrilato para se criar um plug permanente e poder fazer a injeção de Onyx de maneira eficaz, sem refluxo. No ano seguinte à publicação da técnica da panela de pressão, nós publicamos uma modificação, uma simplificação nessa técnica, com a confecção do plug sem as molas, né? Então, todas essas técnicas aí, elas criaram um arsenal, um controle muito maior no tratamento das malformações arteriovenosas por via endovascular. Porém, em algumas situações, ainda não era possível se realizar o tratamento de maneira eficaz. Foi onde nós resgatamos uma técnica antiga, que foi descrita em 1993 pelo professor Udar, na época do cianoacrilato ainda, e essa que era a injeção o tratamento das MAVs por via venosa, né? Inclusive, no artigo, ele postula que essa técnica deve ser usada apenas para shunts sem nidos verdadeiro, pelas limitações do cianoacrilato. Com a evolução do cianoacrilato pro agente embólico não adesivo, foi possível retomar essa técnica de uma maneira mais eficaz e nós chegarmos onde nós estamos hoje em dia. Então, entramos agora na era da via venosa e nós estamos em pleno aprendizado nessa época nova que é mais recente. Então, como funciona a via venosa? Acabou de ser demonstrado, né? Então, nós navegamos um microcatéter pela veia até encontrar o nidus malformativo, colocar o catéter em posição intranidal. A injeção de material embólico, ela não vai ter a primeira entrada que tem na artéria, porque o fluxo está todo ao contrário, nós estamos na veia. Então nós temos diretamente um refluxo, e esse refluxo deve ser muito bem trabalhado, até que em algum momento ele vai se solidificar e permitir uma entrada ao contrário, de maneira retrógrada, no nidus malformativo, preenchendo todo o nidus, idealmente até o começo da artéria, o começo do vaso nutridor. Então, essa é a maneira que funciona essa embolização por via venosa. Esse foi o primeiro artigo que descreveu essa técnica, em 2011, né, a série do grupo de Limoges, e é interessante que vem alguns dogmas e regras nessa primeira série. Como é uma técnica diferente, em que nós começamos pelo fim, no início ela foi reservada para situações de exceção. Então, essas regras, elas têm dois lados. Tem o lado anatômico e o lado de indicação. Como indicações anatômicas, nós devemos ter nidos pequenos e veias acessíveis, finas, com fluxo lento e idealmente únicas. Isso se expandiu um pouco atualmente, mas quando foi descrita a técnica, ela foi descrita assim. E os critérios de indicação, que é uma malformação sem acesso arterial e sem outra opção muito boa, né? Então, malformações que não existem muitas opções. Isso também mudou ao longo dos anos. Então, vamos ao primeiro exemplo, uma malformação profunda, talâmica, rota, dentro dos critérios. Nós primeiro realizamos um tratamento parcial por via arterial, e na segunda sessão nós vemos um nidus pequeno, sem acesso arterial seguro, uma veia profunda, única e fina. Nós acessamos a veia, o nidus pela veia. A injeção, ela primeiro tem o refluxo e depois o preenchimento do nidus malformativo com a oclusão da malformação. Então, esse é o caso clássico lá de 2011, em que nós usávamos a embolização por via venosa como último recurso. Porém, as coisas foram evoluindo. E hoje em dia, nós não usamos mais como último recurso,
ela faz parte de um armamentário de técnicas que nós devemos usar, inclusive no dia a dia. Essa expansão das indicações foram demonstradas em vários artigos ao longo dessa última década, inclusive um deles é nosso, de 2017, em que nós demonstramos a eficácia da embolização por via venosa em malformações corticais, potencialmente tratáveis, inclusive por cirurgia, mas com muito bons resultados de maneira bastante segura. E outros papers aí que saíram. Então, para exemplificar, eu vou pegar uma malformação dessas corticais e eu vou para mostrar o passo a passo da técnica para quem não tem muito costume. Então, vamos lá. Uma malformação frontal rota, bem pequena, né, um nidus pequeno, lento. O cateterismo arterial mostrou que não havia... aqui o cateterismo arterial mostra uma veia de drenagem única e fina, acessível, e o cateterismo arterial mostrou que não haviam ramos que davam diretamente na MAV, então ramos apenas en passant, então acesso arterial ruim. Então todas as indicações anatômicas nós temos aqui, porém uma MAV potencialmente tratável por cirurgia, mas não tem problema, hoje em dia isso não é fator limitante para a gente aplicar a via venosa. Então vamos lá, a técnica. A primeira coisa o acesso venoso, ele deve ser sempre pela veia jugular. Nós podemos discutir isso depois das aulas. Em cerca de 1/3 dos casos, o refluxo é muito longo e nós não conseguimos retirar o catéter. Então, é necessário sepultar esse catéter. É sempre melhor cortar o catéter no nível do pescoço do que na femoral e ele ficar passando pelo coração. Por esse motivo, a gente sempre entra pela jugular. Então, a punção é feita com o roadmap. Nós acessamos, colocamos um introdutor, um catéter distal no seio dural e depois realizamos o microcateterismo por via venosa até a posição intranidal. Sempre guardar o microcatéter na artéria, quando possível, para 2 motivos. Um, para fazer os controles angiográficos, e outro, que se houver uma ruptura, nós temos um catéter de segurança que pode controlar esse sangramento prontamente. Então vamos lá, a injeção. O refluxo, esse refluxo deve ser trabalhado com paciência, e em um certo momento haverá a inversão do fluxo e o preenchimento do nidus malformativo de maneira bastante eficaz, como foi o caso com a oclusão completa da malformação. Então, eu vou mostrar alguns exemplos que a gente pode pegar aquelas técnicas arteriais e associar com a via venosa de maneira bastante eficaz. E aqui vamos entrar na questão talvez mais importante da via venosa, que é a necessidade do controle do refluxo venoso. O que eu mostrei, os casos que eu mostrei até agora eram veias bastante finas e lentas, em que a gente apenas trabalha o refluxo, né, que é chamado pelo grupo de Limoges do trabalho da veia de porcelana. Combinar o acesso arterial com o venoso pode também otimizar essa entrada por via venosa. Eventualmente nós temos mais de uma drenagem venosa. Da mesma forma que por via arterial nós podemos usar 2 catéteres, por via venosa também. Né? E para casos que são com veias mais calibrosas e um fluxo maior, a gente lança a mão da técnica da panela de pressão venosa. Então vamos lá. Um exemplo muito simples de uma MAV pequena e que tem um acesso arterial e um acesso venoso. Hoje em dia, na minha experiência, eu não penso em escolher qual acesso não. Se os 2 estão bons, eu uso os 2. Então, um catéter colocado pela artéria e o outro catéter colocado pela veia. Nós iniciamos a injeção do material embólico pela artéria, isso reduz a pressão nidal e cria um efeito aspirativo pela veia. Então, logo depois, a gente começa uma injeção simultânea e vejam que existe um preenchimento muito rápido do nidus, quase sem refluxo venoso.
por essa embolização prévia, embolização da artéria um pouquinho antes da injeção venosa. Então, associar arterial com venoso está sendo cada vez mais feito, né? Os dois catéteres, em algumas situações, nós temos dois coletores venosos principais, como nesse caso aqui, uma malformação pequena, mas com duas veias principais. É possível se colocar dois microcatéteres em posição intranidal, da mesma forma que se faz o duplo cateterismo arterial, nós injetamos simultaneamente por via venosa, trabalhando o refluxo, vejam aqui no pé da veia dos dois coletores, primeiro um refluxo, depois simultaneamente, vejam que a injeção está sendo feita de maneira simultânea, até a entrada no nidos malformativo e a oclusão completa da malformação. Finalmente, a panela de pressão. Então, existem, em casos que a veia é maior, o fluxo é maior, existem maneiras de nós controlarmos esse refluxo na veia para ele não se tornar tão importante. Então, duas técnicas principais. A panela de pressão venosa, em que a gente coloca um microcatéter destacável no nidus, um outro para colocar molas um pouco atrás. E nós colocamos algumas molas para criar um anteparo mecânico e evitar que o material embólico faça um refluxo muito grande. Na nossa experiência, a gente não associa cola na veia, só na artéria. Depois a gente vai comentar isso aí. E outra maneira também para criar esse ambiente de entrada mais facilitada na veia, de maneira retrógrada, é colocar um balão temporário arterial. Ele vai ser insuflado, vai diminuir a pressão de entrada de sangue no nidus e criar um efeito aspirativo, e muitas vezes a gente associa essas duas técnicas, criando um ambiente perfeito para a entrada do material no nidus. Então vamos ver o exemplo, mesmo exemplo do que eu acabei de mostrar, uma malformação talâmica, rota, mas com uma veia de drenagem um pouco mais calibrosa. Um acesso arterial proibitivo, né, uma artéria coroideia anterior, veja um nidus não tão grande e uma veia única, porém razoavelmente calibrosa. Então a técnica da estratégia é a seguinte: primeiro nós devemos ter todo o controle da situação. Então um catéter na veia para fazer o tratamento, um catéter na artéria carótida interna e um catéter na vertebral para fazer os controles. Tá? Vamos lá, a estratégia. Um microcatéter posicionado em posição intranidal, um outro microcatéter um pouco atrás para se colocar as molas e fazer a panela de pressão. Lembrar que, na minha experiência, eu não gosto de injetar cola na panela de pressão venosa. E um balão arterial para criar esse efeito aspirativo e finalmente realizar a injeção de ônix. Vamos ver na prática: um microcatéter intranidal, um outro um pouco atrás, o balão insuflado e aqui a colocação das molas. E vejam que interessante, a gente começa a injetar, vejam que as molas elas não ocluem a veia, elas só criam um anteparo mecânico para que esse fluxo seja invertido de maneira mais rápida. E vejam a injeção, que interessante. O material embólico, ele preenche o coletor venoso e para nas molas, mesmo não tendo uma oclusão completa dessas molas, porque a gente não injetou cola. E em um certo momento, esse plug ele vai se solidificar, nós vamos ter uma inversão do fluxo, inversão do ônix, do material embólico, e ele vai penetrar de maneira bastante eficaz no nidus malformativo, de maneira retrógrada e curando a malformação. Isso aqui é o controle final, com a injeção tanto na carótida quanto na vertebral ao mesmo tempo. Essa localização profunda com a veia única calibrosa, nessa localização, essa técnica ela se torna repetitiva. Vejam, esse primeiro caso que eu mostrei, um segundo caso,
no terceiro caso, a mesma técnica é usada de maneira sistemática para esse tipo de malformação nessas localizações profundas. Tá? Vamos entrar na última parte da aula, que é resultados e complicações, né? Então, esse aqui é a maior série de literatura, também do grupo de Limoges, com 40 malformações arteriovenosas tratadas por via venosa. Aqui, numa época mais recente, nós já vemos a maioria das malformações corticais e não mais profundas, com uma taxa de cura muito alta e uma taxa de complicação bastante aceitável. O que isso quer dizer? Que essa técnica é melhor do que as outras? Não, é a questão de se aprender a selecionar os casos de maneira correta, de maneira adequada para utilizar essa técnica de maneira segura. E as potenciais complicações? Vamos falar sobre as complicações. Eu separei as 4 principais e mais frequentes. Esse caso meu é para exemplificar essa complicação. Então, uma malformação rota, pequena, com uma veia de drenagem única, bem lenta. Eu tentei acessar por via venosa. Foi muito difícil de cateterizar. Tentei pela jugular direita, tentei pela jugular esquerda. Depois de algum tempo eu desisti, acabei embolizando por via arterial mesmo, com uma oclusão completa da malformação. O paciente teve alta. Uma semana depois, ele retornou com cefaleia e a tomografia mostrou uma trombose do seio transverso direito. Ou seja, pela manipulação desse sistema venoso, esse paciente acabou evoluindo uma trombose venosa. Então, nós devemos ficar atentos que essa complicação ela pode acontecer, especialmente quando o procedimento se alonga. A outra complicação que toda vez é muito questionado, né, é a questão da ruptura venosa durante a navegação. A veia é muito mais frágil do que a artéria quando se navega. Então existe e acontece com uma certa frequência a perfuração venosa. Essa complicação ela não deve assustar, ela não assusta muito. Essas rupturas, essas perfurações venosas, na imensa maioria das vezes, elas são muito autolimitadas. A única conduta que a gente faz é parar o procedimento e elas não evoluem como um sangramento arterial. Elas param de sangrar sozinhas, a gente tem alguma HSA, mas é muito raro ter um problema maior por uma perfuração venosa. A outra questão é relacionada à panela de pressão venosa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós já vimos, inclusive em casos ao vivo, de congressos grandes, complicações dessa natureza. Quando nós fazemos a panela de pressão venosa, nós temos que ter bastante cuidado em fazer um packing realmente denso, para que essas molas elas fiquem bem fixas no sistema venoso. Por que isso? Porque quando nós começamos a injetar o material embólico, ele tem uma tendência de empurrar essas molas para trás. E se o packing estiver frouxo, essas molas estiverem soltas, existe a chance de uma delas ou mais delas se deslocarem para o sistema venoso normal e obstruírem grandes saídas venosas e aí causar infartos venosos grandes, que são trágicos, né? Então, muito cuidado, muita atenção no packing das malformações na panela de pressão. E a outra questão que acho que é o mais importante do planejamento da via venosa é a compreensão do sistema coletor da malformação arteriovenosa. Porque é aí que moram as complicações mais graves. Nós não entendermos e não abordarmos de maneira correta esse sistema venoso. Então vejam que existem várias configurações possíveis. Essas são só 3 exemplos, né? Em uma malformação que a gente vai tratar por via venosa. Então aqui no cenário 1 é o ideal, um coletor venoso com uma drenagem venosa principal. Esse é o caso perfeito para via venosa. No cenário 2, dois coletores venosos bem individualizados. Essa situação é aquela que a gente coloca o microcatéter em cada um deles e faz o duplo cateterismo. Eu mostrei um exemplo, inclusive. E o terceiro
o que é muito frequente, que nós temos vários coletores venosos curtos que se convergem em uma veia de drenagem e aparentemente a gente acha que é uma veia única, mas não é, porque tem vários coletores ali. E é aí que a gente deve tomar muito cuidado e entender esse sistema venoso para não cair nas complicações. Então vejam esse exemplo de 3 coletores venosos que dão numa veia só. Nós poderíamos, de maneira errada, colocar o microcatéter em um dos coletores e, na hora que formos trabalhar o refluxo, a gente tem uma oclusão da veia principal, sem ocluir todos os coletores venosos, eventualmente criando um ambiente de estresse hemodinâmico no nídus, podendo causar uma hemorragia cerebral. Então, essa situação deve ser evitada. E como é que a gente lida com essa situação? Nós fazendo uma panela de pressão um pouco mais proximal. Então, um microcatéter logo na entrada dos 3 coletores, um outro para colocar as molas, aí sim a gente faz o plug e consegue uma progressão homogênea do ônix por via venosa para os 3 coletores e para o nídus malformativo. Vejam que é exatamente esse exemplo que eu mostrei aqui de outra malformação profunda, onde nós vemos as molas e os 3 coletores venosos principais aqui. Então, esse entendimento do sistema de drenagem venosa, ele é crucial para os bons resultados da embolização por via venosa. Concluindo, a via venosa hoje é uma ferramenta muito poderosa no tratamento das MAVs cerebrais. Geralmente é usada com intenção curativa. Cada vez mais já se tem usado a via venosa de maneira estagiada, mas isso é novo ainda, não se sabe direito quais são as indicações. As indicações estão expandindo cada vez mais com o ganho de experiência. A localização anatômica ela não é mais uma limitação, e a chave do sucesso é entender o sistema de drenagem venosa e controlar de maneira eficaz a progressão do agente embólico. Então era isso, espero ter terminado no tempo, obrigado. Daniel, Manel, continúas vos. Muchas gracias, Daniel, por tu exposición. Vamos a continuar con... Ok? Ouviram? Deu para ouvir bem? Todo bien, todo perfecto. Todo bien, ok, Daniel. Bueno, vamos a continuar con la exposición de Alberto Gil, que es neuroradiólogo del Hospital de Valdecilla y es un líder en el tratamiento de las malformaciones vasculares, entre otras muchas cosas, y discípulo, como sabéis, pues de René Chapó. O sea que, Alberto, cuando tú quieras puedes empezar con tu exposición. Buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? No, dale a compartir abajo, Alberto. Ahora, Sí, ahora. está. ¿La veis? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿Se sí. ve? Vale. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Enhorabuena a los anteriores presentadores. La verdad que me parece un tema apasionante y enhorabuena especialmente a Daniel. Me parece una charla muy bonita y muy bien presentada. Yo voy a hablar de la experiencia nuestra en este tipo de abordaje. Como bien han dicho previamente, la vía venosa permite la curación de las malformaciones, la curación angiográfica. En principio, las indicaciones deberían de ir pacientes que no son candidatos a otro tipo de tratamiento. Y es verdad que estamos en un momento de la especialidad donde por primera vez en mucho tiempo, efectivamente ha habido grandes desarrollos y grandes avances en los últimos años, pero yo pienso que desde hace 2 años aproximadamente estamos en un momento en el que conseguimos, por un lado, curar más enfermos por la vía endovascular y, por otro lado, reducir las complicaciones. Después de la fase de aprendizaje de los materiales basados en el EVO, hubo una curva de aprendizaje importante donde hubo muchas hemorragias derivadas de la importante penetración del material y el compromiso de la vena con sangrados que todos recordamos, y por primera vez yo creo que en los últimos años nos encontramos pero no deja de ser, el abordaje venoso no deja de ser un abordaje en vías de aprendizaje, es decir, la experiencia que estamos expresando en estos momentos es dentro de lo que es la curva de aprendizaje de la técnica.
no tiene nada que ver, aunque parezca algo simple, no tiene que ver el comportamiento de un material cuando se inyecta desde la vena, desde la arteria. Hemos visto que la fragmentación, por ejemplo, del pegamento cuando tiras del catéter en la vena es mucho mayor que en la arteria. Esto es importante a la hora de tener en cuenta la técnica, y el comportamiento también del EVO no es el mismo, como bien ha descrito Daniel en su presentación. Por eso es muy importante definir las indicaciones y sobre todo las limitaciones para que una técnica que es una gran alternativa para el presente y para el futuro de nuestra especialidad y para los pacientes, que en el fondo son los principales beneficiados, establezca su lugar y no la perdamos porque se establezcan malas indicaciones, porque la vía venosa puede ser una técnica muy poderosa, pero también puede ser una técnica muy peligrosa si no se ejecuta bien. Para mí, dentro de lo que serían los grandes avances de los últimos años en el manejo de las malformaciones, los principales sería el cambio de estrategia, la embolización centrípeta de las malformaciones. Nosotros las malformaciones grandes las seguimos estadiando. Ante la duda si estadiar una vez más o no, nosotros tendemos a estadiar una vez más. Cuantas más veces se estadie, la posibilidad de que haya un sangrado post-embolización se reduce. Cuantos menos shunts cerremos de golpe, la posibilidad de que haya una hemorragia post-embolización se reduce. Y la embolización centrípeta consistiría en embolizar la malformación desde la periferia al centro. Como bien ha presentado en los esquemas Daniel, las fístulas directas, las más importantes, suelen estar en el centro de la malformación, de forma parecida a la distribución que sería del corazón de una manzana. En el centro está la vena principal con la fístula más directa. Si atacamos desde el primer momento esta zona, el riesgo de que haya una oclusión de la vena, incluso por bajada de flujo, aunque no se comprometa con el material la vena, es más alta. Si dejamos la zona central para las últimas sesiones, la probabilidad de que haya este tipo de complicación se reduce. Y esto entra en relación directa con la posibilidad de acceder a la parte central de la malformación, en muchos de los casos, en un estado venoso como final de la embolización. Como hemos repetido previamente, el objetivo es la embolización curativa, es decir, conseguir una angiografía a distancia que no muestre restos nidales ni muestre shunts en la angiografía cerebral. Como consideraciones anatómicas básicas y como recomendación principal para la gente que tenga la intención de empezar por este camino, yo hemos llegado a la conclusión de que el nido tiene que ser menos de 3 centímetros, la vena menos de 3 milímetros. Idealmente sería una vena de drenaje única, por supuesto, para empezar debe ser así. La longitud de la vena debe ser suficiente para que exista un reflujo seguro y no comprometer estructuras venosas normales. Y, por supuesto, es fundamental, como también han repetido los autores previamente, la identificación de la anatomía. Esto es complicado en la vía venosa porque el lavado que muchas veces existe desde otros territorios, pero es fundamental de la manera que sea identificar la vena principal y todas las venas primarias relacionadas con la malformación. Esto también es importante en casos que he sido previamente tratado con múltiples venas de drenaje, analizar exhaustivamente cada una de las venas qué compartimento drena. Nosotros utilizamos la técnica, nos hemos formado en este tipo de técnica con el doctor Chapot de Nessen, y utilizamos la técnica de olla a presión venosa, y una de las cosas más importantes es que en el momento en el que estamos ya en la posición venosa con los catéteres, es importante que el paciente, el anestesista, mantenga al paciente una hipotensión profunda. Cuando se habla de hipotensión profunda es incluso una tensión siastólica de 6. Eso es importante a la hora de cuando empiezas a mover los coils. Ha hablado también Daniel de la posibilidad de migración de coils, que podría ser catastrófico. Esto se reduce, esta posibilidad se reduce y el paciente está con la tensión arterial tremendamente reducida. Introductor corto de 8F, un catéter guía de 7-8F, el Apollo como catéter para introducir los coils y el Histobril al 50%, y para introducir el Squid, que cada vez estamos usando más el Squid 12 porque es el que mejor difunde, y cuando ocluyes la vena con la técnica de olla a presión, lo último que quieres es que el material no difunda por el riesgo que puede haber de una rotura del nido, y el material que mejor difunde ahora mismo que hay en el mercado es el Squid 12. Y esto sería un esquema de una malformación que está previamente tratada. Ya se ha cerrado la periferia de la malformación, aportes indirectos en paso en otra sesión previa, se ha hecho una olla a presión en el pedículo principal y queda un resto de malformación nutrido por arterias en paso de pequeño calibre que no se pueden cateterizar por vía arterial, con un resto de nido y una vena primaria que termina heredando la vena principal. Esto sería un poco un esquema de lo que sería la técnica. En primer lugar, se navega un catéter, coaxialmente se navega un segundo catéter. A través del más proximal se introducen coils, se comienza a inyectar el Squid,
Una vez que el squid toma contacto con la vena, en ese momento se inyecta el glue para frenar el reflujo y en ese momento continuar inyectando con este microcatéter hasta ocluir completamente el nido malformativo. Respecto al balón, en el pedículo proximal o no balón, las dos opciones son perfectamente válidas, las dos llevan ventajas, pero nosotros preferimos cateterizar supraselectivamente el pedículo arterial principal. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, porque nos permite una visión mucho más detallada de lo que es la arquitectura de la malformación, tanto desde el punto de vista arterial como venoso, y por otro lado, porque en caso de que no se pueda penetrar desde la vena a todo el nido, tenemos la posibilidad de inyectar pegamento, cualquier líquido por la arteria, con lo cual evitaríamos o reduciríamos la probabilidad de hacer una hemorragia. Siempre es mejor, en términos de morbimortalidad, tener un ictus que no tener un sangrado derivado de una complicación de este tipo, que suelen ser sangrados catastróficos. Este es un ejemplo ilustrativo, esto es una malformación profunda, insular izquierda, que en este caso, desde el catéter guía, la carótida interna, apenas podemos definir la anatomía de esta malformación, pero fíjense cómo con un microcatéter, con un Magic 1.2 en la arteria frontal, en la porción insular, se ve detalladamente la arquitectura de la malformación, son 3-4 pedículos en passage. Ninguno de ellos permitiría, aunque se pueda cateterizar alguno de forma proximal, la curación de esta malformación. Y por otro lado vemos que la parte venosa de la malformación tiene una vena profunda con una navegación razonablemente fácil para entrar por la vena. Y en este sentido, primero introducimos los coil, a continuación empezamos el squid y finalmente para cortar el reflujo el glue. Este sería el cast de glue y fíjense qué control permite la inyección supraselectiva, no solo de la vena, de la geografía, de la anatomía de la malformación, sino también evitar que el reflujo desde la vena llegue a las arterias normales, ¿vale? Con este tenemos un control absoluto de toda la malformación. Las indicaciones, totalmente de acuerdo con los autores previos, cuando ya no existe ninguna posibilidad de tratamiento por vía arterial de forma segura o cuando el mismo va a ser ineficaz, es decir, arterias de pequeño tamaño con tortuosidad importante en áreas elocuentes. Otra cosa interesante de la vía venosa es que hemos visto que la isquemia arterial es menos frecuente que la isquemia cuando se hace la embolización por vía arterial. Por supuesto, cuando tienes angulaciones importantes y no se puede cateterizar, los vasos en passage, otra indicación. Y, en resumen, en nuestra opinión, hay 3 grupos de pacientes candidatos a tratamiento por vía venosa. En primer lugar, pacientes que se ha reducido, malformaciones grandes, que se ha reducido primero por varias sesiones de vía arterial, las malformaciones profundas y malformaciones previamente tratadas por radiocirugía, por embolizaciones previas, que son malformaciones complejas. Esto es un ejemplo de cada una de ellas. Esto es una malformación temporal derecha grande, donde tras 5 sesiones llegamos a esta situación, donde queda un resto de malformación profundo, que drena al sistema profundo, el resto está embolizado y fíjense los pedículos, que son pedículos en paso de la arteria angular, donde alguno de ellos se podría cateterizar con un Magic 1.2, pero ¿qué vamos a obtener de esa inyección? Pues probablemente una inyección parcial que no lleve a nada. En cambio, fíjense la vena, que vena más sencilla de navegar y de poder llegar ahí con un microcatéter, en este caso con 2, para hacer la olla a presión con coils, pegamento, inyección de material y fíjese el cast, cómo se corta el reflujo con el pegamento y todo el avance que se produce desde la vena para de una manera, en este caso, más sencilla, manejar una situación anatómica de una malformación por la vía venosa. Este es un caso de una malformación profunda, navegación del Magic por la arteria coroidea anterior, dificultad de girar la curva, entrar en la parte intraventricular de la misma, pero fíjense que la vena, otra vez más, es para navegar más favorable que la arteria. Esta es una navegación con Magic 1.2, llegar hasta el origen de la vena. Esto es una inyección desde la coroidea anterior antes de la entrada en el ventrículo y esto es una inyección desde la vena donde realmente al final la curación de la enfermedad se produce desde la vena con reflujo del material a la arteria. Este es el control final desde la inyección supraselectiva de la coroidea para confirmar que no queda ningún resto. Otro de los campos donde tiene un papel importante la vía venosa, y yo creo que en el futuro más, son malformaciones previamente tratadas. Todos tenemos una lista de pacientes que fueron tratados en los años 80, en los años 90, gente joven,
con lo que teníamos en ese momento, con lo que había en ese momento, que era pegamento. Las inyecciones con pegamento eran proximales y si el paciente no iba a cirugía, muchos de ellos tienen restos que muchas veces se mandaban a radiocirugía, que como todos sabemos, pues algunos pacientes se curaban, pero muchos otros no se curaban. Estos pacientes presentan un riesgo hemorrágico mayor de lo que se pensaba inicialmente, hasta un 3,7% anual en los 2 años después del tratamiento. Y estos pacientes muchas veces vienen a consulta con cefalea, con clínica progresiva de paresia, dependiendo de la localización de la enfermedad, incluso con crisis. Y esto es un ejemplo claro de una malformación previamente tratada que llega de nuevo con cefalea, el paciente solicita tratamiento, la malformación había sido embolizada y irradiada hacía años, y fíjense, en estos casos lo que estamos viendo es un tipo de arquitectura que está un poco alterada respecto a lo que era la original nativa de la malformación. En este caso hay que hacer un análisis supraselectivo de todos los pedículos implicados en la malformación, que es lo que hicimos, y en el mismo se demuestra que la malformación tiene 2 compartimentos. Uno, irrigado por la arteria cerebral anterior, que drena a una vena al seno longitudinal superior, que sería este compartimento, y otro compartimento irrigado por la arteria cerebral media, esta rama prefrontal, que daría lugar a un drenaje venoso por 3 venas, congestión venosa, una vena al seno lateral, otra vena al seno longitudinal y una vena profunda. Este sería el cateterismo supraselectivo de la cerebral media, donde se observa el drenaje venoso que no tiene nada que ver con el drenaje venoso del compartimento cerebral anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto hagamos una inyección muy buena por arteria como por vena, no vamos a poder tratar toda la malformación desde el mismo pedículo, porque los compartimentos están aislados uno del otro. Entonces hay que hacer 2 tratamientos. En primer lugar, en primera parte del tratamiento hicimos un abordaje venoso con olla a presión retrógrada desde la vena que drenaba en el seno lateral y por otro lado con una olla a presión en la cerebral media, en la rama frontal. Muchas veces combinamos los tratamientos arterial y venoso, es decir, no solo si hay una posibilidad de abordaje venoso, controlamos también el pedículo arterial, y esto es un ejemplo de ello, acceso venoso, acceso arterial simultáneos. Esto es después de haber cerrado el compartimento más inferior y anterior de la malformación, que queda el compartimento superior y posterior, irrigado por la cerebral anterior, y esto sería la inyección desde la cerebral anterior después de esta sesión. En el mismo caso, en el mismo procedimiento, fuimos a hacer un abordaje también combinado arterial, cerebral anterior y vena por la vena del seno longitudinal superior, por esta vena frontal. Esta es la inyección justo antes de inyectar por la vía venosa. En este momento bajamos la tensión al paciente y observen en este momento ideal para inyectar, cuando se ve que ya la vena se comienza a trombosar, y en este momento empezamos a inyectar el squid. Esta es la inyección de squid, este es el reflujo del glue, y fíjense la penetración que hay desde la vena. Desde aquí, con el Sonic desde aquí, se está llegando el cast hasta la parte arterial de la malformación. Es decir, la difusión por vía venosa es otra de las cosas que hemos aprendido, es mejor que por la vía arterial, en líneas generales. Y bueno, ya para no tengo todos los datos actualizados, pero los importantes están aquí, un total de casi 60 malformaciones, la mayor parte de ellas son malformaciones previamente rotas. No hemos tenido afortunadamente ninguna rotura relacionada con el acceso en la vena de drenaje de la malformación, alguna rotura venosa en otro tipo durante el acceso, pero no en la vena de la malformación, que como decía Daniel, esos casos realmente se acaban coagulando solos. Hemos tenido 2 hemorragias posembolización, lo cual sí que quería presentarles una de ellas, porque con estas 2 hemorragias posembolización y un paciente que nos hizo un ictus importante masivo por vía venosa, la mortalidad de la técnica actualmente es elevada. No estamos acostumbrados a día de hoy con los aneurismas, con las carótidas, con todo lo demás que hacemos, a una mortalidad del 5,1%, pero enseñarles un caso y una cita del doctor Drake que hay que tener en cuenta en nuestra especialidad. Por un lado es una especialidad apasionante, muy interesante, pero por otro lado nos lleva muchas veces a momentos de sufrimiento, como es este paciente. Este es un paciente que habíamos tratado con el doctor Guimaraes en el Hospital General de Cataluña. Habíamos hecho varias sesiones por vía arterial y en este momento pensábamos que era un momento indicado para hacer la vía venosa. De hecho, compartimos el caso con el doctor Chapot, que lo vino a hacer con nosotros. Llevábamos 20 casos de vía venosa que habían ido perfectos, y esto es lo que ocurre a veces, que el exceso de confianza, el exceso de que en ese momento la técnica le está yendo bien, te hace pues hacer casos que no están indicados. Cada vez que lo vuelvo a ver, obviamente, digo,
este caso, a día de hoy, yo no lo hubiera por vía venosa. Fíjense las posibilidades que hay de hacer reducción del volumen de la malformación por vía arterial, una olla a presión aquí, inyección de glú, por ejemplo, en esta aorta arterial frontal, anastomosis corticales con el MAGIC 1.2, que podríamos llegar ahí, es decir, hay mucho trabajo por hacer antes de haber ido a la vía venosa, y eso lo hemos aprendido con el problema, pues en este caso, como todos imaginan, después de hacer una técnica perfecta, una difusión aparentemente normal, pero es imposible llegar a todos los pedículos de una sola inyección con este a pesar de que la angiografía desde la carótida parece perfecta, siempre quedan vasos que no puedes saber si son hipertrofia de ramas que están hipertrofiadas, que se quedan colgadas o resto de nido. En ese sentido, recomendamos cada vez más hacer un microcateterismo selectivo al acabar, en caso de duda. 45 minutos después el paciente hizo una hemorragia masiva y a los 2 días falleció. Un ejemplo claro de un caso que a día de hoy no haríamos. Las 2 hemorragias que hemos tenido actualmente no las indicaríamos como tratamiento de vía venosa. Resto de complicaciones, 3 pacientes que hicieron isquemia arterial por reflujo excesivo desde la vena, pero el global de los pacientes, incluso en este periodo de curva de aprendizaje, el 93% de los pacientes son independientes a 6 meses. Estamos hablando de malformaciones que son complicadas. Y el porcentaje de oclusión angiográfica en torno al 90%. Y ya, 2 palabras para resumir algún otro tipo de complicaciones que hemos tenido que hay que tener en cuenta. El tema del edema venoso, complicaciones clínicas, todas ellas transitorias. Los pacientes acaban recuperando. Esto es un ejemplo de una malformación de puente del pedúnculo cerebeloso medio que ocluimos completamente. El paciente 24 horas estuvo totalmente asintomático y a las 24 horas empezó con un facial central y una hemiparesia leve moderada derecha relacionada con el edema. Fíjense que prácticamente no hay brillo en difusión. Esto es justo lo del CAS, que muchas veces vemos un halo hiperintenso que a veces parece más un artefacto que otra cosa, pero el paciente recuperó completamente a los 4 días con corticoides. En mi opinión, la vía venosa debe ser tenida en cuenta como un complemento del tratamiento de las malformaciones, no como un tratamiento alternativo. Esto es importante porque antes de pasar al tratamiento por vía venosa hay que dominar todas las técnicas de tratamiento por vía arterial. Y esto se lo quería refrendar con un caso que compartimos recientemente con el doctor Claudio Rodríguez en Madrid. Esto es un hematoma uncal, una hemorragia uncal con abierta ventrículos, un paciente que presentaba esta malformación, que está localizada en la pared medial del lóbulo temporal izquierdo, irrigada por ramas de la coroidea anterior, ramas uncales de la coroidea anterior y un pseudoaneurisma venoso. Este es un caso en el que podríamos pensar que la vena es muy accesible, que se puede hacer un tratamiento de vía venosa bastante sencillo, entre comillas, pero al analizar y ver el caso en profundidad, fíjense, esto sería la arquitectura, esto es el eje de la coroidea anterior, esto es una arteria uncal anterior que aparece que sale de la arteria coroidea. La parte posterior de la malformación drena por 2 venas primarias a una vena principal, que es donde se localiza el pseudoaneurisma. Esta es la visión lateral de la misma anatomía, la coroidea anterior, el eje de la coroidea anterior, la rama uncal anterior, que saldría de este punto, el nido dependiente de esta parte, una vena primaria, otra vena primaria y luego otra arteria uncal. Perdón, esta es la arteria uncal posterior, una arteria uncal anterior, que saldría del origen de la coroidea anterior, con otra vena primaria y el drenaje de la malformación, confluencia de venas primarias en vena principal y reflujo venoso hacia la vena basal. Una arquitectura venosa que podría decir, bueno, un caso candidato, fácil acceso venoso, malformación pequeña, un caso fácil para empezar una vía venosa. Empezamos a hacer la embolización de la vena, en este momento con el Sonic localizado en el pie de la vena principal. Comenzamos la inyección venosa, pero como tiene un pseudoaneurisma, en este caso la vena de drenaje, en cuanto sigues inyectando, llega un momento que la presión hace que el aneurisma se rompa y ya solo hay extravasado de SCUIT 12 hacia el espacio subaranoideo. Y en este momento nos encontramos en esta situación que tenemos cerrada la vena principal de la malformación y un resto, esta es la inyección supraselectiva, siempre dejamos un catéter en la arteria portadora para evitar y para controlar este tipo de situaciones, en la arteria coroidea anterior. Aquí está el MAGIC 1.2 en el origen de la arteria uncal posterior, con el eje de la coroidea ahí, y obviamente desde aquí no podemos inyectar. Y aquí hay un resto de malformación con una vena primaria colgada que si no se emboliza probablemente y casi seguro va a sangrar. En este caso hay que dominar la técnica de cateterismo de arterias difíciles, con en este caso un balón de apoyo en la carótida interna y conseguimos navegar el MAGIC distal, aquí se ve la punta del MAGIC ya en posición supraselectiva distal en la arteria uncal,
con lo cual desde este punto sí que pudimos inyectar. Fíjense qué interesante esta proyección lateral, donde el MAGIC está localizado ya con un reflujo de seguridad respecto a la coroidea anterior, que iría por aquí. Fíjense qué interesante las anastomosis de la parte medial de las ramas uncales de la coroidea anterior con ramas temporales mediales de la cerebral media. Esto, lógicamente, con una inyección tan supraselectiva y con tanta potencia se abren las anastomosis y se ve ese detalle. Pues aquí, en esta posición, introducimos Magic Glue hasta conseguir hacer el resto de la malformación que había que cerrar. Y este es el control final desde la arteriografía supraselectiva, de nuevo, para confirmar que estaba todo cerrado, viendo la continuidad completa de la coroidea anterior. Y este es el resultado desde el cateterismo, desde la carótida interna con la malformación cerrada. En resumen, la vía venosa es, en mi opinión, tiene que ser un complemento más que un tratamiento alternativo. La combinación de las técnicas es fundamental, el control de la arteria es fundamental antes de empezar a hacer vía venosa. Presenta esta técnica una alta tasa de conclusión completa con unos resultados clínicos, aunque estos resultados estoy convencido que van a mejorar si se seleccionan a los pacientes y cuando aprendamos más de esta técnica. Es una técnica, por supuesto, con gran futuro. El material difunde mejor desde la vena. Eso también es otra de las cosas que hemos visto, porque las venas primarias tienen un mayor calibre muchas veces que los pedículos arteriales. El riesgo de isquemia refrendado por la... Hemos hecho 10 malformaciones rolándicas, en ninguna de ellas hemos tenido clínica, salvo el edema posembolización transitorio. Y otra cosa importante, como ha mostrado el doctor Berenstein, que me parece muy importante, es que la vía venosa, gracias al CAST, que estamos viendo la forma de difundir a través de la vena y el CAST, estamos descubriendo realmente, redescubriendo anatomía de la malformación. Y la malformación parece cada vez más, esto también es una cosa que dice René, que es una enfermedad probablemente venosa. Y, por supuesto, la principal conclusión, que la malformación tiene que ser pequeña, porque de otra manera el riesgo hemorrágico se incrementa ostensiblemente. Y esto no perdona. Una vez que se cierra la vena y saca la malformación, el riesgo de sangrado y de mortalidad es muy alto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Alex. 3 exposiciones muy claras. Nos has resumido cómo es la técnica de la vía venosa, un complemento muy interesante para el tratamiento de las malformaciones vasculares. Creo que tenemos alguna pregunta por aquí. No sé si es una pregunta para cualquiera de los 3 que hace Aldo, que pregunta si toman la presión intranidal a través de microcatéteres por vía venosa antes de iniciar la embolización con COILS y o líquido embolizante, como predictor de probable hemorragia durante el procedimiento posembolización. Nosotros no. Tampoco, no. Também não. Não temos o costume. Pero eso no quiere decir que en el futuro, probablemente importante es que este es el principio de un nuevo futuro. Todavía no tenemos todas las respuestas, pero ese tipo de approach, ese tipo de pensamiento va a ser importante para que logremos conquistar esta enfermedad. Pero hay que tener mucho... Yo quiero oír lo que el doctor Viñuela nos va a decir, porque creo que tiene algo importante, un mensaje muy importante que darnos. Bueno, pues muy bien, vamos a pasar con Fernando, que ha hecho un estudio sobre todo lo que he publicado sobre el tratamiento endovenoso, posibles complicaciones y una especie de criticismo sobre el mismo. Fernando, cuando quieras. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Pero por favor, habla en español, ¿eh? No, voy a hablar en portuñol. Así Daniel me puede entender. ¿Usted comprende también? Bueno, primeramente he tenido una hora de aprendizaje permanente. Los 3 expositores, Alejandro, Daniel y Alberto, han demostrado primeramente una capacidad técnica extraordinaria y han abierto la puerta a una tecnología que, como eso bien dice, es una técnica de aprendizaje. Pero me tengo que sacar de la cabeza una cosa. Yo revisé
la literatura 2017, 2018, 2019, 20, en los cuales las complicaciones fueron evaluadas de forma numérica, pero de ninguna manera fueron analizadas desde el punto de vista técnico. Y lo que quiero expresar, por eso lo hice, es que conociendo personalmente las dificultades técnicas de la navegación intravenosa, conociendo personalmente la fragilidad de las venas y las dificultades para su llegada, y viendo cómo con las técnicas y las nuevas tecnologías, los nuevos microcatéteres, se ha podido llegar. Lo que me preocupa es que lo que muestran los expertos, como ustedes, son tecnologías que solo los expertos lo pueden hacer. Y en todas mis presencias en exposiciones de esa manera, tengo que levantar la mano y decir, ¿no daría 5 minutos de explicaciones técnicas de las complicaciones? Y la respuesta es, en general, en realidad no tenemos tiempo. Bueno, en realidad, de toda esa metodología, yo diría que por lo menos un 20% debe ser de complicaciones técnicas, porque en la audiencia existe una audiencia mixta con gente de experiencia, mediana experiencia y sin experiencia, que escuchan ávidamente lo que los expertos como ustedes le dicen, pero que no llevan a la casa el mensaje práctico de los problemas técnicos, hemorrágicos por vía venosa, por vía arterial, isquémicos por vía venosa, por vía arterial, hipertensión venosa con infartos venosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando revisé la literatura encontré solamente un metaanálisis de 2019, el 99% de las malformaciones eran pequeñas, menos de 3 centímetros, sangrantes, con una vena de drenaje. Pero lo que los expertos como ustedes muestran, que ese fue el comienzo del comienzo. Pero existe una metodología que se ha mejorado notoriamente, pero lo que les pido de corazón es que cuando tengan la oportunidad de mostrar su experiencia en tal tecnología, con tales resultados maravillosos y aparentemente con complicaciones relativamente pequeñas, que por favor den un porcentaje en tecnología de las complicaciones y cómo evitarlas. Por eso, después de escucharlo a ustedes, que quedé maravillado, dije, ¿para qué voy a mostrar complicaciones que muestran 40 casos, una vena, etcétera, 3%, 2%? No agrega nada. Pero ustedes pueden imaginarse que lo que ustedes van, lo que han hecho, cómo navegan, dónde navegan, por vía arterial, por vía venosa, 3 catéteres, está intrincado unas complicaciones potenciales, irreversibles, que solamente con súper experiencia pueden hacerse. Por ejemplo, Alejandro dijo directamente, no tengan problema en buscar ayuda. Ayuda. Por ejemplo, Daniel, tú tendrías que escribirlo en la parte de tecnología, todas las diferencias, todas las posibles complicaciones, etc. Y cuando tú me dices a mí, tuve una perforación venosa y no pasa nada, te voy a tener que hacer la pregunta, una complicación venosa de una vena arterializada, ¿no pasa nada? Bueno, si lo haces con la guía, pero si lo haces con el catéter, es nada más que está. O sea, todos esos elementos, y por favor no lo tomen en forma destructiva, lo digo porque es fundamental, como ustedes dicen, esta técnica ya está establecida, no es una técnica nueva. Y en manos experimentadas cada vez más compleja. Pero tenemos que saber en detalle las complicaciones y cómo analizarlas. ¿Puedo sugerir algo? No, es lo que quería decir. Muchas gracias. No, muy bien dicho. Yo sugiero que con este nuevo mundo que tenemos estos webinars, que son sumamente educativos, no tienes que esperarte hasta el próximo año que haya el meeting que baja,
¿por qué no hacemos un webinar en el cual todos los mismos nosotros, los 20 minutos que me tocan a mí, los 20 minutos de Alberto, etcétera, lo único que enseñamos es las complicaciones y cómo lidiar con ellas? Maravilloso, En maravilloso. En vez de enseñarte qué guapo estoy, te enseño el otro lado de la moneda. ¿Qué les parece? Eu concordo. Sim. Eu acho que em 20 minutos é difícil a gente passar o conceito da embolização de via venosa, que existe uma maneira de pensar por trás disso, depois os exemplos, as indicações, e ainda falar extensivamente das complicações. É um pouco apertado mesmo. Eu acho que merece uma atenção especial, realmente, as complicações e uma sessão especial. A questão da ruptura venosa, Fernando, a questão é que na prática, as poucas vezes, as vezes que ela ocorreu, eu acho que os outros que têm essa experiência também concordam com isso, na prática a gente não tem hemorragias muito graves, porque nós escolhemos malformações já com fluxo menor, e realmente, apesar de ter uma certa arterialização da veia, as hemorragias elas são autolimitadas, então a gente acaba aguardando um pouco, controlando, fazendo a tomografia, vendo e a maioria das hemorragias elas param mesmo. Obviamente pode ter complicações maiores com ruptura venosa, mas na prática ela tende a ser autolimitada sim, na nossa experiência. Não sei se o que o Alberto Berenstein também. Yo puse 20 minutos, pero en realidad sí es verdad, Alejandro. Si podemos tener una sesión de metodologías y de aprendizaje sería fenomenal. Un webinar en terapias y complicaciones. ¿Me permitís un momento? Alex, muchas gracias por tu opinión. Quería comentaros que sí, ya Pedro y yo hemos pensado tenemos programado realizar dos webinars específicamente sobre complicaciones, ¿no? Que incluirán las MAF, neurismas y una parte de complicaciones en stroke, que creo que es muy interesante y aprenderemos todos, ¿no? Y otra pues, sesión de aprendizaje básico, también tener en cuenta que tenemos muchos socios que son recién finalizados o recién introducidos a la técnica, ¿no? Y eso sí lo tenemos contemplado. De todas formas, hemos enviado un escrito para que todo el mundo nos proponga temas y discusiones, que será lo interesante de hacer y valorar lo que más interesa a casi todo el mundo, ¿no? Para finalizar, pues tenemos aquí unas preguntas que yo creo que las dos que tengo aquí van dirigidas, me parece que a Alberto. Una es de Reinaldo, que creo que ya lo especificaste antes, pero que te pregunta qué debe de bajación arterial en estos procedimientos venosos. Bueno, antes de contestar ¿Alberto? la pregunta... Sí, ¿me oís? ¿Me oyes, Manel? Sí, te oigo, sí. Bueno, en primer lugar, no solo estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que habéis hecho Fernando y Alejandro acerca de enseñar las complicaciones. Desde el principio creo que es una del rigor científico. Desde el principio que se empieza una nueva técnica, una nueva tecnología, cualquier cosa, el rigor de demostrar a todo el mundo dónde está la debilidad, precisamente para no potenciarla, sino reducirla y mejorarla, ¿no? Por supuesto, yo os he presentado un caso que hoy en día no lo haríamos, una complicación que es muy dolorosa. Hay que tener en cuenta que las malformaciones de este tipo son pacientes que acabas conociendo a toda la familia, porque haces 5 sesiones de embolización y una complicación de este tipo es lo más doloroso que puede haber en algo para un médico, ¿no? Por otro lado, yo ya la tengo preparada. Cuando hablamos de vía venosa con seminarios, con otros webinars, con otras casas comerciales, nosotros hablar de la vía venosa correspondía la obligatoriedad de tener una de las charlas de complicaciones, no hay ninguna duda. Yo ya la tengo preparada, así que cuando queráis, yo estoy encantado. Respecto a las cifras de la presión arterial, hay que ser estrictos y por debajo de 7 la sistólica, y si puede ser de 6, tened en cuenta que realmente la presión tan baja no dura mucho. O sea, la inyección por vía venosa no es una inyección prolongada. Una vez que tienes los coils y que tienes
la olla a presión hecha, la inyección es máximo 15-20 minutos, no dura de ahí, entonces no ocurre, no pasa nada, suelen ser pacientes jóvenes porque estén durante unos minutos con tensión baja. Sistólica de 6 es el objetivo y sobre todo y lo más importante es que la tensión se mantenga baja todo el rato, que no haga de repente un pico de tensión alta porque ahí en ese momento sí que se pueden movilizar los coils. Respecto a esto sí que es verdad que hemos observado que los pacientes, obviamente todos los fármacos anestésicos cuando están con tensiones bajas, porque también durante el procedimiento mantenemos una tensión de 8 o 9 de sistólica para evitar si hay un problema, pues para que no se produzca, si hay una perforación o algo que se minimice. Pero es verdad que hemos observado que estos pacientes tardan más tiempo en despertar y en poder tener una exploración neurológica normal y creo que está en relación con este tipo de hipotensión mantenida durante la intervención. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta te la hace Laura Sánchez desde México y te pregunta si después de colocar los coils, en algunos casos que has mostrado que se inyecta pegamento y que después inyectas el squid. Y la pregunta en cuestión es, ¿el uso del listoacril limita el tiempo en que se detiene para administrar el líquido embolizante por el segundo catéter? ¿O usas también catéteres de punta desprendible? Esa pregunta es muy interesante, de hecho desde el punto de vista técnico hemos hecho una variación recientemente, gracias por supuesto una vez más a la enorme actividad del doctor Chapot, descubrió que cuando inicialmente íbamos con el Magic para hacer la olla a presión con los flow coils y luego pegamento por el Magic, retirábamos del Magic la fragmentación del pegamento. No sé si por motivo de la estructura de la pared venosa o por qué motivo es. Si tú retiras y habiendo hecho una columna perfecta de pegamento, eso se fragmenta en la vena, eso se fragmenta en muchas ocasiones. Con lo cual, lo que hacemos ahora es con un Apollo, que el Apollo te permite meter coils de barricade y de caneca por debajo de 6 milímetros y una vez que están hechos los coils, inyectar pegamento por el Apollo. ¿Por qué con el Apollo? Porque el Apollo te permite inyectar pegamento, dejarlo y luego retirarlo cuando no necesitas inyectar más pegamento y con esta nueva técnica evitamos la fragmentación del pegamento porque el Apollo se queda en su lugar y finalmente como es desprendible pues lo traemos al final del procedimiento. Aquel que tiene perrito que lo mate o que cierre sí, el micrófono. Perdona, oye. Soy yo, perdona. Okay. Perdón, perdón. Nada. Es el perrito del webinar. Sí, es que con los cascos no lo oía. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, Manuel. Pedro. Sí, Manuel, un comentario. Nosotros, como tú dijiste, tenemos contempladas sesiones específicas de complicaciones. Va a haber complicaciones en aneurismas, en stroke y en malformaciones arteriovenosas. Así que ustedes van a ser convocados para hablar de complicaciones. Vamos a colocar un caso y vamos a preguntar las opiniones de cada uno de ustedes mostrando la complicación. Así que ese es un tema. El otro tema los convoco nuevamente para el próximo viernes, donde tendremos una sesión mixta de diagnóstico y de tratamiento. Va a hablar Javier Romero del Mass General acerca de un tema interesante de la pared, cómo se ve la pared de los aneurismas, de los trombos en resonancia magnética. Y también vamos a tener, ustedes saben que nosotros, a diferencia de ustedes, que ya pasó la primera ola, estamos enfrente del monstruo del COVID, así que vamos a saber qué es lo que pasa en Paraguay y en Colombia. Javier nos va a contar qué pasa en Paraguay, Holguín nos va a contar qué está pasando en Colombia, específicamente con el COVID. Y C. María Freitas nos va a decir su experiencia con la anticoagulación y la antiagregación de neurología intervencionista y si hay que cambiar algo ahora en épocas de COVID. Así que eso es para el próximo viernes a las 2 de la tarde, hora de Buenos Aires. Los esperamos a todos y espero que vengan con la misma energía con que están hoy. Muchas gracias por participar. Placer de verlo a todos. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene. Bye. Chao. Chao. Chao.